Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, Podcast para impresionar a tu crush, donde encontrarás muchos datos interesantes precisamente para lograr ese cometido. Y el día de hoy tenemos un dato sumamente impresionante y vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy el dato para impresionar a su crush es acerca de la pronunciación correcta de el nombre de mi país, en este caso México. Fíjense bien, hay mucha controversia, sobre todo en otros idiomas por lo general, eh, porque el nombre del país lleva una X ahí, ¿sí? Y esta letra, la X, pues representa muchos fonemas diferentes en otras lenguas. Por ejemplo, en inglés, la X, el sonido que representa es X, como, sí, ese, básicamente X. Pero, por ejemplo, en otros lenguajes, esa X, por ejemplo, en español tiene varios sonidos, que es donde hay eh, mucha diferencia entre países. Por ejemplo, hay países donde la X suena así, entonces el sonido debería de ser México. De hecho, hay algunas personas que así lo pronuncian por tradición, ¿sí? Aquí en México lo pronunciamos la X con un sonido de así, México, ¿sí? Pero ahí les va, dato para impresionar a su crush. ¿Qué pasaría si les dijera que esa no es la pronunciación correcta de la palabra México? La pronunciación correcta de esa palabra es México. Así es, así como lo escuchan, es con sh. ¿Pero por qué? ¿Sí? De hecho, esa pronunciación es la que utilizan en portugués, por ejemplo. Entonces, las personas que hablan portugués, por ejemplo, en Brasil, en Portugal, no sé, en los países africanos donde se habla portugués, sí pronuncian correctamente el nombre de nuestro país. Ese es el dato para impresionar a su crush. Ellos pronuncian México, ¿sí? Que es como originalmente debe de pronunciarse. Pero les voy a explicar por qué. Fíjense bien. A la llegada de los españoles a lo que hoy es México, ¿sí? Se encontraron con una multitud de grupos humanos, de tribus, ¿sí? Todas de ellas dominadas por en ese entonces, superpoderoso imperio mexica. Desde el centro de México, desde lo que hoy es la Ciudad de México, donde ellos tenían su capital, hasta las costas de Veracruz, que es precisamente donde llegó Hernán Cortés y su grupo de navegantes, ¿verdad? Entonces, al llegar a Veracruz, encontraron esa situación, un montón de pueblos, todos sometidos bajo el dominio mexica, ¿sí? Y así se pronunciaba Mexica, ¿de acuerdo? Era el imperio mexica, los que dominaban toda gran parte de lo que hoy es México. Ahora, de hecho, la conquista o este periodo llamado conquista, ¿sí? No es más que la rebelión precisamente de estos pueblos indígenas que estaban sometidos bajo el dominio mexica, aprovechando la superioridad tecnológica que tenían los españoles. Al final de cuentas, los españoles eran unos cuantos cientos de personas, ¿sí? Obviamente no iban ellos a lograr derrotar a un ejército bien formado de más de 1,000 o 10,000 individuos. Lo que pasó realmente durante la conquista, dato para impresionar a su crush, es que fue una rebelión precisamente de estos pueblos sometidos contra los mexicas, ¿sí? Ayudados precisamente con la superioridad tecnológica que traían los españoles. Aprovecharon la oportunidad, dijeron, de aquí somos, vamos a aprovechar para rebelarnos, vamos a aprovechar para quitarnos el yugo del malvado imperio mexica. ¿Por qué? ¿Por qué malvado? Bueno, porque dentro de las costumbres de los mexicas era cuando capturaban cuando capturaban prisioneros de guerra, lo que hacían con ellos era sacrificarlos, ¿verdad? Tenían esa costumbre de sacrificar mujeres, niños, hombres de los pueblos a los cuales conquistaban y que les rendían tributo. Pero bueno, entonces
Eso fue, bueno, esa es otra parte. La conquista así se llevó a cabo, o sea, al final de cuentas, pues Hernán Cortés toma posesión de todo lo que es el Imperio Mexica, y aquí viene la historia de por qué se debe de pronunciar México y no México. Bueno, resulta que en el siglo XVI, que es cuando se da este acontecimiento, la X, ¿sí?, representaba el sonido sh en español, ¿sí?, en español de aquella época. Entonces, cuando Hernán Cortés llega a lo que es Tenochtitlan, ¿sí?, esa ciudad, la capital del Imperio Mexica, ¿sí?, esa ciudad era llamada México, que era el sufijo, creo que es un sufijo, perdón, no soy lingüista, ¿verdad? Pero el co significa lugar de, eh, es un sufijo que se le pone a los lugares, ¿sí? Entonces, en este caso, México era como pues el lugar de los mexicas, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la palabra México, de mexica, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que después de la conquista y con la expansión precisamente del Imperio Español, ¿sí?, llevaron este idioma consigo. Bueno, para eso, resulta que los mexicas hablaban náhuatl, ¿sí?, que significa el habla armoniosa precisamente en este idioma, náhuatl. Entonces, los mexicas hablaban náhuatl, pero para los españoles acostumbrados a que, por ejemplo, los pueblos hablaban, o sea, los idiomas de los pueblos eran el mismo. Por ejemplo, el pueblo inglés hablaba inglés, el pueblo portugués hablaba portugués, entonces para ellos el pueblo mexica hablaba mexicano, ¿sí?, no náhuatl. Entonces, para los españoles, ¿sí?, el náhuatl era sinónimo de mexicano, ¿sí?, y así lo conocían ellos. Entonces, a todos los pueblos sometidos, ya conquistados por los españoles, los llamaban indios mexicanos, porque el náhuatl era una lengua franca, o sea, aunque la lengua materna de todos los pueblos no era tal cual el náhuatl, sí todos conocían el náhuatl porque era la lengua del imperio mexica, ¿de acuerdo? Entonces, para los españoles eran indios mexicanos todos, con sh, ¿ok? Ahora, y precisamente cuando fueron expandiendo el dominio español, ¿sí?, sobre América, ¿sí?, sobre todo hacia el norte de lo que era el Imperio Mexica, pues llevaban consigo precisamente a estos pueblos, ¿sí?, ya, ¿cómo se llama?, ya evangelizados. Siempre, cada ciudad que fundaban los españoles siempre eran acompañados de indígenas mexicanos, y así se extendió precisamente el idioma náhuatl, no solo en el Imperio Mexica, sino en toda lo que se conocía después como Nueva España, ¿sí? Y aquí viene lo interesante. Entonces, ¿por qué pasamos de México, de mexicanos y del lenguaje mexicano a México? Bueno, pues resulta que ha habido, vaya, los idiomas, así como los seres vivos, a mí me gusta mucho usar esa analogía. Los idiomas son como los seres vivos y van cambiando con el tiempo. Así como en la evolución en los seres vivos, también los idiomas van evolucionando, van sufriendo pequeños cambios. Y precisamente uno de ellos ocurrió en el siglo XVI, ¿sí? Resulta que eh, el español, digamos, fue evolucionando también, y me parece, no sé si a finales o a mediados, pero en el siglo XVI hubo un cambio eh, gramatical para escribir, sobre todo el español, con estas nuevas modificaciones que había, y una de ellas, la que nos importa ahorita, es que la X pasó de representar el sonido sh a representar el sonido J, ¿sí? Y esta nueva regla gramatical o fonética, no sé, les digo, no soy lingüista, pasó a aplicarse en todos los dominios del Imperio Español, ¿sí?, incluidos la Nueva España, o sea, lo que posteriormente sería México, ¿sí? Entonces, desde ese momento empezamos a utilizar México con esa nueva
fonética de la X, ¿sí? Entonces pasamos de México, como era lo original, a México y a mexicano, ¿de acuerdo? Entonces desde ahí, desde esa fecha, es que cambiamos el nombre original de nuestro país, México, por el de México, ¿sí? Pero eso no es todo, ¿sí? Después de la independencia, precisamente en el siglo XIX, en 1821, que es cuando realmente se consuma la independencia, aunque aquí en México, ese es otro dato para impresionar a nosotros, en México consideramos el inicio de la guerra de independencia como, vaya, empezamos a contar los años de vida que tiene nuestro país desde esa fecha, desde el inicio, desde 1810. Por ejemplo, el bicentenario de la independencia de México se celebró en 2010, aunque realmente deberíamos de haberlo celebrado en 2021. Pero bueno, esa es otra historia que tal vez tratemos en otro video. Resulta que al independizarse México de España y al elegir precisamente el nombre para el país, porque en aquel momento ya tenía nombre, o sea, éramos la Nueva España, ¿sí? Como que eso no nos gustó mucho y dijimos, nada, ¿sabes qué? Si ya somos independientes de España, pues vamos a cambiarle el nombre. Y resulta que recién independizado el país, solo, este es un dato para impresionar a su cruz también, solo las élites, solo los que eran descendientes tal cual de españoles eran los únicos que hablaban español. El gran grueso de la población mexicana hablaba su propio idioma, mayoritariamente el náhuatl. Cuando empezamos a hablar español todos los mexicanos, eso hasta bien entrado el siglo XX, ¿sí? Pero en el siglo XIX cada quien hablaba su idioma original. En este caso, la mayoría de los mexicanos en aquel entonces hablaba mexicano o náhuatl, ¿de acuerdo? Entonces, pues si es el país donde todos o la gran mayoría hablaba mexicano, ¿sí? Pues vamos a llamarle México, dijeron. Y hasta ahí todo bien. Pero otro dato interesante, precisamente en el siglo XIX, ¿sí? Hay otro cambio, ¿verdad? Vaya, debido a la evolución precisamente del lenguaje español, que ahora pasamos de pronunciar la X como J a darle el valor de X que tiene actualmente, ¿sí? Entonces, originalmente en esa nueva regla de la Real Academia Española de la Lengua, las palabras que se escribían con X debían de cambiarse a escribirlas con J, ¿sí? Entonces debería de escribirse México con J, pero eso, acuérdense, aplicaba a todos los dominios del Imperio Español, ¿sí? O a todos los lugares donde se hablaba español, pero obviamente México recién independiente, ¿sí? En revuelta o en rebelión contra España, dijo, pues no, aquí no aplicamos esa regla, aquí nos quedamos con lo que ya teníamos, ¿sí? Entonces, por eso es que México se sigue escribiendo con X, pero se pronuncia con J, ¿sí? Para que me entiendan los que hablamos español. Entonces, por eso es que se llama nuestro país México, ¿sí? Con J, aunque originalmente debería haber sido con Sh, y deberíamos de pronunciarlo México. ¿Qué tal? Ahí está ese dato súper impresionante. Comenten, por favor, ahí. Me agradaría que si les gusta el contenido, ¿verdad? De este video y de todos los que he estado haciendo, pues me den su like, se suscriban, comenten también, por favor, y lo compartan. Eso me ayudaría bastante a seguir creando contenido como este. Entonces, pues nada, por mi parte es todo. Espero les haya gustado este dato súper impresionante. Muy bien. Entonces, pues nada, me despido. Cuídense. Adiós.